Muy buenas noches. En este día jueves nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Como cada jueves estudiamos la Biblia, estudiamos su palabra, hemos tenido la escuela de discipulado, pero en este tiempo toda la familia nos reunimos para orar, cantar al Señor y estudiar juntos su palabra. Padre, bendice este tiempo de comunión, que podamos compartir, que podamos ser alimentados a través de tu palabra. Señor, tú eres poderoso y has de obrar en esta reunión. Gracias te damos, Señor. Somos Iglesia en Casa y desde casa oramos, cantamos y estudiamos la palabra. Cristo abre mis ojos, renueva mi mente.
Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se apagan las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dices no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ya no cabe dudas ni por un momento que si clamo con fe tu poder yo siento. Pendiente de mí tomas mi vida y la guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dices no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Gracias, Jesús, gracias. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos bendiga al estudiar la palabra, que realmente sea de bendición a cada uno de nosotros, que podamos sacarle el provecho, el jugo, todo el provecho, la sustancia que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esa sustancia que viene directamente de Dios, porque es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Y ese verbo, esa palabra, se tiene que hacer carne en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra cabeza, y tiene que estar en nuestra vida permanentemente. Yo quisiera compartir en este día jueves, quisiera compartir la carta a Filemón, la carta de Pablo a Filemón.
Es una carta muy cortita, muy personal, que habla, le manda el apóstol Pablo a Filemón. Filemón era un hombre acaudalado, de buena posición, de Colosas, de la iglesia de Colosas. Era un convertido por Pablo, del ministerio de Pablo. Él era hijo espiritual del apóstol Pablo, era un hombre de muy buena posición, era creyente allí, era un buen cristiano, por lo que Pablo está destacando, y aún vemos en Colosenses, porque en cierta oportunidad Pablo lo envió con un compañero de milicias, no estaba en el ministerio, pero era un colaborador, no tenía un ministerio, pero era un gran colaborador de la obra allí, porque lo envía a Éfeso con una carta, lo envía a Colosas con una carta del apóstol Pablo también, llevando a la iglesia. Si nosotros vamos un poquito allí a Colosenses, capítulo 4, verso 7, encontramos este antecedente acerca de Filemón. Filemón, un hombre que al tener una buena posición, tenía esclavos, empleados. En ese tiempo no se veía mal el tener esclavos, era parte de la gente, de quien tenía una buena posición. No eran empleados, eran esclavos, empleados, que hacían todas las cosas que estaban bajo la autoridad de esa persona. Dice allí en Colosenses capítulo 4, verso 16, 17, mirá, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en él, la salutación. Arquipo era el ayudante, o sea, de Pablo en el ministerio. Quiero llevarlo al verso 7, perdón. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, un lindo nombre, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, era un hombre muy cercano a Pablo, muy cercano al ministerio. Lo envió con este hombre, con Tíquico, enviando esta carta. También en Éfeso hay algo que él envía, una carta también. Pero él era un hombre que, bueno, seguramente colaboraba allí en su iglesia, como todo cristiano que colabora en su iglesia en todo lo que haga falta. Pero había sucedido un hecho, vamos un poco a la Escritura, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los saludos típicos de Pablo.
no se olvidaba de nadie, a todos les mandaba saludos. Por eso en este tiempo estamos medios con el saludo, medios allí, saludamos de lejos, saludamos con el codo, pero hermanos, el saludo es tan importante en una iglesia. Vio que a veces hay personas, hay hermanos, que ellos no saludan a nadie. Si no los saludan a ellos, no saludan a nadie. Ellos pasan y saludan si los saludan. Y después dicen, en la iglesia nadie me da bolilla, en la iglesia nadie me registra, pero vos nos saludás, vos no te integrás. Y nosotros tenemos que integrarnos, tenemos que ser una calle de doble mano, que va y viene. Si yo no siembro, no voy a cosechar. Pero aquí Pablo, y en todas las cartas, hace el saludo, como nos enseñaban en el colegio, cómo hacer una carta, cómo confeccionar una carta, y era el saludo a la persona y luego todo el tema, y termina también con el saludo y deseos de buen pasar. Entonces Pablo era esa persona que él tenía en cuenta a todos. Cuando uno mira a Romanos, cuando él al final de la carta hay una lista de personas que él saluda, que uno dice, bueno, tanto saludo, y sí, tiene que ser así. Tenemos eso, quiere decir que hay una buena comunicación, o que quiere uno tener una buena comunicación con todos los hermanos, porque yo soy parte del cuerpo, usted es parte del cuerpo. Entonces él dice, prisionero de Jesucristo. Él estaba preso en Roma, y sus colaboradores, que eran Timoteo, Filemón, al amado Filemón, Timoteo, que estaba con él, ayudándole en esa casa alquilada, donde él estaba privado de la libertad, que seguramente llevaba cartas, llevaba noticias de los hermanos allí en Roma, de los hermanos lejanos por allí en otro lugar, de todo lo que él se iba informando, y le envía a Filemón, colaborador nuestro. Aparece Filemón en escena. A la amada hermana Apia, Arquipo, también eran de Colosas, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Parece que en la casa de Filemón funcionaba la iglesia de Colosas, o seguramente otra iglesia, vaya uno a saber, pero allí estaba abierta esa casa para la predicación del Evangelio. Y él dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene que acompañarnos permanentemente, porque por gracia somos salvos, porque por gracia tenemos un ministerio, por gracia de Dios, de gracia recibimos, y lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracia. Lo tenemos que dar a otras personas de gracia. No puedo cobrar, supóngase que yo dijera, bueno, voy a cobrar los mensajes por las redes sociales. No, yo recibí de gracia. Yo recibí por la gracia de Dios el ministerio, la palabra, por la gracia de Dios Él me formó. Yo voy a dar a un precio. No, por gracia. Y hermanos, no tenemos que confundir estas cosas, porque estas cosas en este tiempo se están confundiendo, muchas cosas, y bueno,
pero pasemos al tema que tenemos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El recordar, esto tenía Pablo, aquel hombre de Dios, el recordar a cada uno de los hermanos. Cuando usted mira, por ejemplo, la carta a los Efesios, recordando a los tesalonicenses, siempre en sus oraciones resaltando las virtudes que tenían aquellos hermanos. Y nosotros muchas veces resaltamos los errores de los demás. Y resaltamos, este es así, y esta es así, y aquel es así. Pero Pablo encaraba sus cartas resaltando esas virtudes que tenían los hermanos, pero luego desarrollaba el tema y decía y hablaba lo que le estaba faltando a ellos, para que pudieran agregar a esas virtudes otras virtudes, porque siempre en nuestras vidas tenemos que corregir el rumbo. ¿Sabe cuántas veces un piloto de un avión comercial corrige el rumbo de ese avión? En 2 horas y medias, en 2 horas y medias de viaje, lo corrige alrededor de 1000 correcciones tiene ese viaje, que usted no se da cuenta, que usted va durmiendo o usted va sentado plácidamente, pero el piloto va corrigiendo para llegar a un rumbo. Y hermano, nosotros, ¿cuántas veces tendremos que corregir el rumbo de nuestro derrotero para llegar al reino de los cielos? Porque seguramente hace muchos años yo leí una historia, alrededor de 40 años, una historia de un avión, de esos viajes transpolares que empezaron hace muchos años, allí en el Polo Norte, un avión que iba de Estados Unidos, Los Ángeles, a Tokio, Japón. Y atravesando en ese tiempo no eran muy buenas las comunicaciones, los instrumentos no tenían lo avanzado que es hoy. Entonces este avión de pasajeros, con muchos pasajeros, empezó a desviarse sin que la tripulación se diera cuenta. Y de pronto estaba volando sobre Siberia, territorio de la Unión Soviética, y enseguida sonaron las alarmas de la Unión Soviética y 2 cazas fueron a interceptar el avión en esos tiempos de Guerra Fría entre esas 2 potencias. Y lo interceptaron y le tiraron un misil. El avión quedó averiado, pudo aterrizar de emergencia con la bendición que no hubo ningún muerto, solo algunos heridos, pero aquel avión estaba desviándose y de pronto estaba sobre un territorio enemigo y fue interceptado por el enemigo y sucedió lo que sucedió. Hermanos, muchas veces nosotros no corregimos nuestro rumbo y vamos a aparecer en cualquier lado y vamos a estar en territorio enemigo y el enemigo va a ser presa de nuestras vidas. Entonces tenemos que, cada uno de nosotros, saber que tenemos correcciones que hacer. Encontramos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos puede redarguir que tenemos que corregir algo en nuestras vidas. Sí hay virtudes, porque no todo es malo en nosotros. Hay virtudes,
pero tenemos que corregir cosas para agregar virtudes a nuestra vida. Era un hombre, Filemón, muy fiel, siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque mire las virtudes que tenía este hombre. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué importante esto, hermanos, porque algunos, después de haber tenido algunas desilusiones con hermanos, algunas situaciones, dicen, no, yo con Dios, a Dios lo amo, pero los hermanos hay cada uno que usted no se imagina. Y en la iglesia hemos venido los que estábamos enfermos del alma. Entonces, y los que tenemos que cambiar. Entonces, tú también tienes que cambiar. Pero a veces es como que nos dirigimos nada más que con Dios, no, y tenemos que manejarnos con Dios. Pero también la cruz tiene un palo vertical, pero tiene un palo horizontal. Yo me debo a Dios, mi relación con Dios, pero también tiene que ver con la relación que tengo yo con mis hermanos, con el ministerio, con mis líderes. Yo no estoy de acuerdo con mi líder. Ponete de acuerdo, porque la cruz es así también, es horizontal. A los hermanos, a la familia, a todo eso yo me debo. Y Pablo destacaba en la vida de Filemón cómo amas al Señor Jesús, el amor que tienes y la fe para con Dios, para con el Señor, pero la tienes también para con los hermanos. Todos podían dar buen testimonio de Filemón en medio de la iglesia de Colosas. Todos podían decir, qué hermano este, qué hermanazo. Todos podían dar testimonio de él. Ahora, para que la participación de tu fe sea eficaz, aquí empieza Pablo a que corrija o agregue virtudes a esa fe con el Señor y con los hermanos. ¿Me entiende, hermano? No, yo ya estoy desilusionado. No te desilusiones. Sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué pieza importante, qué miembro importante en el cuerpo de Cristo era Filemón. Ahora, Pablo psicológicamente hablaba porque tenía un asunto que tratar con Filemón. Un asunto que era había un tercero en discordia. Entonces, Pablo, esto nos enseña en nuestras conversaciones que tenemos o nuestras situaciones cuando tenemos que arreglar un asunto personal con un hermano. Porque a veces tenemos que hablar con alguien alguna situación difícil que nos ha surgido y de pronto vamos directamente al choque, directamente con los tapones de punta, como se dice comúnmente. Pero Pablo tenía esa gracia de Dios, tenía esa gracia de los cielos para comenzar a destacar las virtudes. Y no era que estaba siendo hipócrita, él estaba reconociendo las virtudes que tenía esa persona. Pero podía tratar el asunto. O sea, hay situaciones que se pueden tratar
y se puede entrar directamente en el problema y usted va a terminar en problema. Pero cuando usted, mediante un café, mediante un té, hablando de otras cosas, resaltando y reconociendo las virtudes de quien tiene enfrente, porque yo tengo que darle valor a la persona que está enfrente. Si tiene algunas situaciones o hemos estado en problemas, pero tengo que destacar las virtudes y reconocer y respetar las virtudes que tiene esa persona. Ahora, tenemos gran gozo, consolación en tu amor. Nos hemos gozado en tu amor, nos hemos consolado en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ha estado trabajando en medio de sus hermanos. Filemón no los estuvo criticando, los estuvo animando, los estuvo empujando hacia adelante. Y hermano, que en esta hora pueda haber entre nosotros hermanos que empujan hacia adelante, que animan a otros, que establecen y afirman los pies de otras personas, de sus hermanos en Cristo Jesús. Que podamos ser en esta hora hombres y mujeres que podamos aportar algo positivo al cuerpo de Cristo. No cosas negativas. Y Filemón era esta persona, no solamente tenía dinero, un buen pasar, pero era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre, el dinero, la posición que tenía no lo había mareado, sino que él sabía que tenía un ministerio y tenía algo que hacer en medio del cuerpo de Cristo en Colosas. Pablo sigue en esta carta, es una carta llena de mucho respeto. Aunque Pablo era el padre espiritual de Onésimo, de Filemón. Onésimo es el otro personaje que va a entrar en escena en estos próximos versículos. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Aquí viene si pudiéramos decir, el reclamo, los derechos que tenía Pablo. Pero Pablo no hacía uso a sus derechos, sino que pedía. ¿Tiene algo que enseñarte esta escritura? A mí un montón. Siempre que la leo, aporta cosas nuevas. Y sabe, hermano, que tengo derecho, tengo libertad, porque soy tu padre espiritual. Tengo libertad para mandarte lo que conviene, para ordenarte. Pero mire que la personalidad de Pablo, porque por todo lo que estudiamos en sus cartas, en la vida, era de un carácter firme, fuerte. Él humanamente podía haber ordenado a Filemón, obligado, pero él no quería nada de eso. Era un hombre lleno de Dios, con carácter pero lleno de Dios. Entonces no pedía por obligación, sino que dice la palabra, más bien te ruego por amor. Aleluya. ¿Qué tan lleno de Dios estamos? Porque a veces queremos llevarnos el mundo por delante. Por tener cierta autoridad. Y ordenamos.
y queremos dirigirlas a las personas. Pero Pablo podía tranquilamente hacerlo, porque era un colaborador también. Era un colaborador. La iglesia que estaba en su casa, en la casa de Filemón. Entonces, él era el apóstol. Él podía ordenar. Era el padre espiritual. Pero dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Mire cuántas cosas a favor de Pablo. Ya anciano, un hombre grande, parece que era bastante mayor que Filemón. Pero él no ordenaba nada. Dice más bien por amor. Te ruego, por amor. Además, prisionero, no apelaba tampoco a ser prisionero, a la lástima o al condolerse, decir Filemón, y bueno, está preso, los sentimientos están muy bombardeados en su vida. No, él pedía por amor, rogaba. Aprendamos a decir por favor. ¿Sí? En este tiempo se ha perdido el permiso, el gracias, el por favor. El señor, señora. En otras sociedades todavía no se ha perdido, pero aprendamos a pedir, a rogar, a pedir por favor, porque nadie está obligado, aunque tiene ciertas obligaciones, como la tenía Filemón, pero él rogaba, un hombre que no hacía uso y abuso de su autoridad. Y esto me habla a mí. Mi trato con las otras personas, con las demás personas. Si sos un colaborador, si sos un maestro o maestra de escuela dominical, el área que tengas a tu cargo en la iglesia, si hay algo que tenés que hacer es respetar a las demás personas. Cuando vos pedís, tenés que pedir por favor, no ordenar a nadie, porque entonces vas a tener mucho mejor provecho que llevando por delante a las otras personas. Yo no puedo llevar por delante a nadie. Por favor, gracias. Son importantes en la vida. Señor, señora, según sea, no lo perdamos. Lo hemos perdido quizás fuera de Cristo, pero en Cristo lo tenemos que recuperar. Y hermanos, eso tenemos que aprenderlo y llevarlo a cabo. Prisionero, anciano, pero no se creía con derecho. Todo lo que tenemos que lograr de las demás personas. Y un líder de eso se trata, de por amor lograr que las otras personas hagan lo que tienen que hacer, por amor. No por obligación, no porque esté en un escalón más alto, no. Ninguno está en un escalón más alto, todos somos delante de Dios al mismo nivel. Por lo tanto nosotros, y eso Pablo lo sabía muy bien, y rogaba, te ruego, tengo derechos, pero te ruego, más bien por amor. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y aquí entra en acción
en esta escena Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo había sido el esclavo, el empleado, el esclavo de Filemón. Y dice, a quien engendré en mis prisiones. También llegó a ser o había sido hijo espiritual ahora de Pablo. Y ahora esta historia está llena de amor, de consideración, de cosas que Pablo quiere lograr y que es lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto. Que no hay clases sociales, que no hay nadie más arriba ni más abajo, pero que tenemos que tener un respeto y una ética mutua entre nosotros, entre hermanos y entre ministerios, porque a veces entre ministerios no hay ética, no hay respeto. No podemos llevar por delante a nadie, no tenemos derecho. Lo tenemos que, el verdadero líder formado por Dios logra las cosas de los demás por amor, apelando al amor, como lo hacía el apóstol Pablo, que lo engendré en mis prisiones, allí en Roma, que él predicaba el Evangelio. No se sabe si este Onésimo, lo cierto es que él apareció en Roma, de Colosas, se escapó de su amo, y en aquel entonces un hombre que estaba bajo la autoridad de su amo, escaparse era la muerte. Si su amo lo volvía a encontrar, lo mataba, o lo llevaba de nuevo a su casa y lo ponía, si tenía ciertos privilegios antes, ahora perdía sus derechos y lo enviaba a hacer lo peor del trabajo. Esa era la manera que se movía en aquel tiempo, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí, no, en otro tiempo te fue inútil, te fue inútil. ¿Por qué? Porque abandonó su trabajo, abandonó su ministerio, abandonó todo y se fue y apareció en Roma. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, ¿sabes una cosa? Dios te va a buscar donde estés. No importa dónde te vayas, no importa a dónde escapes, Dios te va a buscar. Y vamos a parar aquí, vamos a orar, porque el próximo jueves vamos a hablar un poco, algunos detalles y el fin de esta carta, para orar. Y seguramente le vamos a encontrar muchas virtudes. Aquel que es inútil, nos paramos acá. Te fue inútil, pero ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos. Oro, Señor, y te pido aún por mi vida, que podamos ser, Señor, y estar llenos de tu gracia, llenos de tu presencia, que lo que logremos de las personas que están bajo nuestra autoridad, lo hagamos por amor. Señor, por la vía del amor. Señor, ayúdanos como hombres y mujeres que nos has dado, Señor, hombres y mujeres que nos has dado también a nosotros para que podamos guiar. Pero, Señor,
que no lo hagamos imponiendo autoridad, imponiendo, Señor, cosas que no están de acuerdo a tu evangelio, pero que podamos tener tu gracia, que podamos tener, Señor, la autoridad, pero por amor, en el nombre de Jesús, porque tú tuviste amor, Señor, y nos mostraste tu amor, y por amor nos acercamos a ti, por amor estamos, porque tú nos amas y nos has amado de tal manera que estamos aquí, Señor, siguiéndote, pero que tú nos formes como líderes, que podamos impartir amor y por amor conseguir todas aquellas cosas que tú quieres de las personas en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque estamos en tu presencia. Gracias porque tu gracia bendita nos guía en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo jueves seguiremos con este inútil de Onésimo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Nos animamos a estudiar la epístola a Filemón sabiendo que tiene verdades hermosas para nosotros. Hoy hemos comenzado, tenemos toda la semana para seguir leyéndola. Es una epístola muy corta, pero con mucha riqueza espiritual para nosotros. Así que anote las dudas que tenga, lo que usted tal vez no alcance a comprender, anótelo y estamos para ayudarle. Amén. Creemos. Mañana tenemos... los niños tienen hasta mañana para enviar las fotos del desafío y también en esta semana creemos por milagros sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios es poderoso y Él ha de obrar milagros sobre cada familia, sobre cada situación. Vemos la mano poderosa del Señor sobre nuestras vidas. Oramos al Señor por nuestra ofrenda, creyendo que Dios es poderoso, que Él ha de suplir en abundancia las necesidades de cada uno de sus hijos. Él ha de sorprendernos y ha de obrar milagros. Padre, bendice cada hogar, bendice las finanzas de cada familia. Tú eres poderoso y has de sobreabundar a cada uno. Gracias te damos, Señor. Dios les bendiga. Les recordamos que puede seguirnos a través de las redes sociales. Si usted todavía no se ha suscrito en el canal de YouTube, puede hacerlo. Centro Evangelístico Maranata Santa Fe, allí usted se puede unir y recibirá las notificaciones de cada reunión. También los jóvenes tienen una actividad especial en Instagram, hay vivos durante la semana y los días sábados por la noche siempre hay algo especial para ellos. Los niños tienen la reunión, el culto de niños todos los sábados en la tarde y aquí aparece un número donde usted puede pedir oración o pedir también una consulta pastoral. Su consulta no nos molesta. Por el contrario, estamos para ayudarle. Son los medios que tenemos para estar comunicados en este tiempo. Así que úselos con toda confianza, comuníquese con nosotros. Estamos para orar juntos y buscar la guía de Dios sobre cada situación. Dios les bendiga.